Hola, soy Aline y en esta cápsula, como ven, el entorno es diferente al de siempre. Bueno, pues estoy de visita con mi prima y va a ser la primera junta del Consejo Técnico Escolar y entonces no quise no estar con ustedes. Así que desde acá reflexionemos juntos de una forma para reconocernos dentro de nuestro contexto, ¿ok? Empecemos por comentar, por ejemplo, cómo se constituyó o constituye de qué el programa educativo de la NEM. Bueno, ya lo hemos hablado en otras cápsulas. Sin embargo, aquí ahora lo haremos de una manera como muy sucinta, muy breve, para de ahí reflexionar sobre nuestro contexto particular de cada escuela. La autoridad educativa es quien desarrolló el plan de estudios, ¿no? Desde preescolar, primaria y secundaria. También ellos fueron los que elaboraron los programas sintéticos de estudio, ¿verdad? De las fases 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de estos programas, de este plan sintético, hicimos también un diagnóstico del entorno escolar, del colectivo y los docentes de grupo para construir el programa analítico de nuestra escuela. Ahora bien, este programa es diferente en cada escuela. Y en este punto me parece indispensable mencionar, porque al principio yo había pensado que sí, era un programa analítico, pero no había pensado que no es estático, que se va construyendo a lo largo del ciclo escolar conforme replanteemos algunos aspectos, temas o proyectos, ¿no? Y la construcción del codiseño, o sea, que hacemos entre los docentes de este programa, se realizó de acuerdo a las decisiones, a los tiempos, a las condiciones que cada escuela tiene, ¿ok? Por otro lado, esto solo se logró a través de un diálogo continuo entre ustedes. Como este programa es contextualizado, es decir, conforme a lo que cada escuela necesita, vive, no hay un único formato para elaborarlo y no hay un programa analítico para todos. Recordemos que para hacerlo tenemos que reconocer nuestro contexto, ¿ok? Muchas veces damos por hecho lo que conocemos. Pues, ¿por qué? Porque lo tomamos en cuenta desde nuestras creencias y desde nuestras certezas. Lo que ya pensamos que es difícil movernos de ahí. Lo que ya estamos seguros, les digo, es difícil movernos, pero no es cierto. Las cosas no son estáticas, no son seguras y nuestras creencias no son las únicas, ¿ok? Estas creencias condicionan la forma en la que vemos e interpretamos las cosas. Por eso es importante oírnos unos a otros para entender las creencias de los otros y poder llegar a un consenso. ¿Por qué? Porque además no hay una realidad fija. Y por esta razón es que debemos como de visualizarla desde diferentes perspectivas. Esto se hace por un ejercicio participativo de escucha entre docentes, familias y estudiantes, ¿no? A partir de ahí se va a construir lo que sucede en el día a día, no únicamente de datos estadísticos, ¿ok? Se va a dialogar con el colectivo docente para definir las situaciones que son relevantes y significativas para nuestra escuela. Se reflexiona sobre lo que las y los estudiantes desean saber sobre cómo, qué influye dentro de las prácticas que se planearán, las prácticas escolares, por ejemplo, que se van a planear. ¿Qué les interesa a las y los alumnos? ¿Qué les preocupa? ¿Qué temas o proyectos les generan más interés? ¿Cómo hacerlos para poder entrelazarlos? También se conforma sobre las familias de padres de nuestros alumnos y alumnas. Cómo se conforman, qué vínculos hemos hecho con las familias, qué lenguas, por ejemplo, hablan, cómo se involucran en la educación de sus hijos o no. También
observemos la comunidad, los principales problemas de la comunidad, qué saberes se pueden aprovechar, qué lenguas nuevamente se hablan en nuestra comunidad, más allá de la parte de la escuela, las principales actividades y tradiciones para incorporarlas dentro de las actividades que planeemos, qué vínculos hay en nuestra comunidad. También analicemos el equipo docente. ¿Cuáles son nuestras fortalezas como grupo? ¿Y qué dificultades tenemos para trabajar juntos para superarlas? Los espacios y materiales educativos, por ejemplo, ¿qué y cómo podemos mejorar? Lo que sí es importante recordar que si bien esto puede ser la foto en este momento de la realidad y de nuestro contexto ahora, las cosas cambiarán, por lo que cada determinado tiempo valdría la pena retomar estos temas y como que volver a analizarlos y ver si hay cambios que tenemos que hacer. En el documento que este tema publicó Mejor Edu, nos sugieren que se organicen en columnas las respuestas a preguntas como a las siguientes preguntas. Pueden poner más o menos estas preguntas o cambiarlas o hacer otras sugerencias. Pero, por ejemplo, ¿qué situaciones o problemas identificamos en nuestro contexto? Esa es una. ¿Qué sabemos de los problemas o situaciones en las que queremos incidir? Ahí está otra. ¿Cómo imaginamos que puede llegar a ser lo que imaginamos? O sea, ¿qué nos imaginamos y cómo pensamos que puede ser? ¿Con qué contamos para abordar la tarea? ¿Cómo podemos abordarlo desde nuestros procesos de enseñanza y de aprendizaje? Esta última, por ejemplo, se subdivide en 3. 1. ¿Requiere ser abordada en todos los grados o solo en uno? ¿Cuáles? 2. ¿Qué participación esperamos de los que intervienen de nuestra comunidad? O sea, ¿qué tanto van a estar involucrados, etcétera? 3. ¿Qué participaciones esperamos de los actores externos a nuestra escuela? ¿A quiénes podríamos incluir? ¿Por qué? ¿Cómo? Etcétera. Como te fijas, es incluir más allá de únicamente los docentes, la escuela, y abrirnos a las familias y a la comunidad. Cuando lleven a cabo las tareas, piensen en los 3 momentos de una tarea: antes, durante y después. Por ejemplo, antes, ¿hacia dónde vamos? Acotar y determinar. No podemos dejar abierto porque entonces se queda sin que nada suceda. Partamos de la meta, de la meta final, pero partamos objetivos cumplibles para que lo que vamos a hacer después y sí se cumpla. Luego, durante. ¿Qué se hace? ¿En dónde? En el aula, en el entorno, mientras sucede, ir registrando la información, guardar las evidencias, ¿ok? Y después de la actividad, revisar la información recabada y llegar a conclusiones. ¿Se logró el objetivo bien, parcial o no se logró? ¿Ok? Esto más o menos es una mirada sobre cómo ir contextualizando nuestro entorno para incorporarlo en las prácticas docentes, en nuestro programa analítico, en la parte del diagnóstico, de la programación de trabajo, en el codiseño, en fin. Espero que te ayude. Si te gustó, dale like, comparte, síguenos y quizá te voy a poner aquí otras cápsulas que te pueden gustar y complementar esto. Lindo consejo técnico escolar.